Hola, mi nombre es Marlon Laínez y este es el video de la unidad 2 de la clase de variable compleja, a cargo del licenciado Carlos Urrutia, sección 10.00, en el cual voy a resolver el problema 1 y 5 de la lista de problemas propuestos. El problema 1 dice, dado que x es igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta, y la función f de z igual a u de x, y más ib de x, y. Muestre que las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares tienen la forma y nos dan la forma. Para el inciso B, demuestre que la derivada de f de z tiene la forma polar e a la menos i teta, multiplicando a la derivada parcial de u respecto de r más i por la parcial de b respecto de r. Y esto también que es igual a 1 sobre r por e a la menos i teta, multiplicando la parcial de b respecto de teta menos i por la parcial de u respecto de teta. Bien, entonces dando solución al inciso A, se nos dice que la función f de z tiene su parte de real e imaginaria, u de x, y más ib de x, y. También recordar que f de z en su forma polar pues es r coseno de teta más ir seno de teta. Su parte real e imaginaria son u de r, teta igual a r coseno de teta, y su imaginaria pues es b de r, teta igual a r de teta. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas cartesianas pues tienen la forma de la derivada parcial de u respecto de x es igual a la derivada parcial de b respecto de y. Y la derivada parcial de b respecto de x es igual a menos la derivada parcial de u respecto de y. Bien, entonces, como x es igual a r coseno de teta, entonces r es igual a x sobre coseno de teta. Y y es igual a r seno de teta, entonces teta es igual al seno inverso de y sobre r. Entonces, la derivada parcial de r respecto de x pues es 1 sobre coseno de teta. Y la derivada parcial de teta respecto de y pues viene a ser 1 sobre r coseno de teta. Bien, entonces como la parte real de f de z depende de x y y, ahora depende de r y de teta. Y eso también pasa para la parte imaginaria. Bueno, con los cambios que nosotros hicimos, r igual a x sobre coseno de teta y teta igual al seno inverso de y sobre r, entonces para obtener las ecuaciones de Cauchy-Riemann en su forma polar, hacemos uso de la regla de la cadena. Bien, entonces la derivada parcial de u respecto de x, haciendo uso de regla de la cadena, pues viene a ser la derivada de u respecto de r por la derivada parcial de r respecto de x. Y la derivada de r respecto de x ya la habíamos calculado, que es la ecuación 2, entonces la sustituimos y esto, la derivada parcial de u respecto de x es la derivada parcial de u respecto de r por 1 sobre coseno de teta. Para calcular la derivada parcial de u respecto de y, hacemos lo mismo. Tenemos aquí que es la derivada parcial de u respecto de teta por la derivada parcial de teta respecto de y, que esta es la ecuación 3 que la acabamos de calcular. Entonces, la derivada parcial de u respecto de y es igual a la derivada parcial de u respecto de teta multiplicando a 1 sobre r coseno de teta. Bueno, ahora la derivada parcial de b respecto de x es igual a la derivada parcial de b respecto de r multiplicado por la derivada parcial de r respecto de x, que igual hacemos lo mismo, sustituimos la ecuación 2. Entonces la derivada parcial de b respecto de x es la parcial de b respecto de r multiplicado por 1 sobre coseno de teta. Y hacemos lo mismo para la derivada parcial de b respecto de y. Bien, ahora sustituimos las ecuaciones 4, 5, 6 y 7 en la ecuación 1. Tenemos la ecuación 1, que es esta, donde la derivada parcial de u respecto de x pues es la derivada parcial de u respecto de r por 1 sobre coseno de teta. Y la derivada parcial de b respecto de y es la derivada parcial de b respecto de teta multiplicado 1 por r coseno de teta. Como se puede apreciar, el cociente de 1 sobre coseno de teta está en ambos lados, entonces se elimina, quedándonos que la derivada parcial de u respecto de r es igual a 1 sobre r por la derivada parcial de b respecto de teta. Ahora, en la siguiente ecuación, la derivada parcial de b respecto de x pues es la derivada parcial de b respecto de r por 1 sobre coseno de teta, menos la parcial de u respecto de y, que eso es la parcial de u respecto de teta por 1 sobre r coseno de teta. Y el coseno de teta en el denominador también se nos simplifica, entonces
la parcial de b respecto de r es igual a negativo 1 sobre r multiplicado por la parcial de u respecto de teta. Y así se ha demostrado el problema. Ahora el inciso b, que nos piden demostrar la derivada de f de z en su forma polar. Bien, entonces tenemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann en su forma polar, que las acabamos de deducir. Entonces sea f de z igual a r e a la i teta. F depende de z y z depende de r y de teta. Entonces, la derivada parcial de f respecto de r es igual a la derivada parcial de f respecto de z multiplicando por la derivada de z respecto de r. En esta notación podemos ponerlo así: la parcial de f respecto a r es igual a f' de z por e a la i teta. Y la parcial de f respecto de teta es igual a la parcial de f respecto de z por la parcial de z respecto de teta. Lo cual viene a ser 1 sobre i por 1 sobre r f de teta, perdón, la parcial de f respecto de teta igual a f' de z por e a la i teta. Si se fijan aquí, f de r es igual a 1 sobre i multiplicando a 1 sobre r por f de teta, por la parcial de f respecto de teta. Bien, como lo había mencionado, entonces la parcial de u respecto de r más i por la parcial de b respecto de r es igual a negativo i sobre r. Todo esto multiplicado por la parcial de u respecto de teta. Bueno, aquí tengo un error, pero aquí es la derivada parcial de u respecto de teta más i por b por la derivada parcial de b respecto de teta. Bien, entonces simplificando esto, tenemos que la derivada parcial de u respecto de r más i por la derivada parcial de b respecto de r es igual a 1 sobre r por la parcial de b respecto de teta, menos i sobre r por la parcial de u respecto de teta. Podemos observar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen, entonces f es derivable. Entonces, f' de z, si despejamos las ecuaciones que obtuvimos anteriormente, f' de z es igual a e a la i teta, multiplicando a la parcial de u respecto a r más i por la parcial de b respecto a r. Y también f' de z es igual a e a la menos i teta sobre r, multiplicando a b, a la parcial de b respecto a teta, menos i por la parcial de u respecto a teta. Entonces así llegamos al resultado. Bien, ahora el problema 5. Muestre que si alfa es igual a 1 sobre n, donde n es un entero positivo, entonces el valor principal de z a la alfa es igual al valor de la enésima raíz principal de z. Solución. Bueno, sabemos que z a la alfa es igual a e a la alfa logaritmo de z. Y desarrollando el logaritmo, esto es e a la alfa multiplicado por el logaritmo de base e del módulo de z más i por el argumento principal de z. Con el argumento principal de z igual a teta, entonces z a la alfa es igual a e a la alfa multiplicando el logaritmo de base e del módulo de z más i a la alfa. Bueno, aplicando la propiedad distributiva, esto es e a la alfa por el logaritmo del módulo de z más i a la alfa teta. Entonces, como aquí tenemos, aplicando la propiedad de los exponentes, podemos expresar esto como una multiplicación, como e a la 1 sobre, perdón, sustituyendo el valor de alfa. Esto es e a la 1 sobre n logaritmo del módulo de z por e a la i teta sobre n. Bueno, dado que 1 sobre n logaritmo de base e del módulo de z es real, podemos aplicar la propiedad de subir lo que está multiplicando al logaritmo y ponerlo como un exponente. Entonces z a la alfa es igual a e a la 1 sobre n multiplicando el logaritmo de base e del módulo por e a la i alfa sobre n. Esto es igual a e al logaritmo de base e del módulo de z elevado a la 1 sobre n, multiplicando a e a la i teta sobre n. Bueno, entonces el módulo de z
elevado a la 1 medio por e a la i de teta sobre n. Esto lo podemos escribir también como el módulo de z elevado a la 1 sobre n multiplicado por el coseno de teta sobre n más i seno de teta sobre n. Entonces, z a la alfa es la raíz enésima del módulo de z, multiplicando el coseno de teta sobre n más i seno de teta sobre n. Y se dedujo que la fórmula para la potencia enésima, la cual es w sub k, igual a la raíz enésima de r, multiplicando al coseno de teta más 2k pi sobre n, más i a la al seno de teta más 2k pi sobre n. Y dado que nos piden compararla con la raíz principal, entonces le damos un valor de 0 acá. Entonces w sub 0 es la raíz enésima de r multiplicado por el coseno de teta sobre n más i seno de teta sobre n. Y bueno, aquí comprobamos que z es igual a w sub 0. Entonces concluimos que w sub 0 es la raíz enésima del coseno de teta sobre n más i por seno de teta sobre n. Y esta también, que es igual a la raíz enésima del módulo de z, multiplicando al coseno de teta sobre n más i seno de teta sobre n. Esto igual a z a la alfa, perdón. Bueno, gracias.